Hola a todos, entonces volvimos, pero ahora con nuestra clase número 6 de física, que es de movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver específicamente hoy? Entonces, vamos a ver primero, así como rápido, lo que es la distancia y el desplazamiento, la rapidez y la velocidad, la aceleración, y ahí vamos a ver qué es un movimiento rectilíneo uniforme, sus características principales, las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, después el movimiento rectilíneo uniforme variado y las gráficas de este tipo de movimiento, ¿sí? Entonces comencemos. Primero que todo, aquí vamos a ir avanzando como de a poco, porque un movimiento rectilíneo es aquel que tiene una trayectoria en una línea recta. Ya, independiente de cómo sean sus otras variables, rectilíneo hace referencia a que su trayectoria es una línea recta. Entonces, en la recta situamos el origen O, donde será un observador que medirá la posición del móvil en un cierto instante, ¿sí? La clase anterior nosotros estuvimos hablando de un observador, de un sistema de referencia. Ya, acá el sistema de referencia va a ser en una línea recta porque es así como se mueve. Entonces, por ejemplo, en este caso, el ciclista, en línea recta. Diferencia entre distancia y desplazamiento. Ya, en física hay magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿Cuál es la diferencia? Una magnitud escalar es aquella que solamente, y creo que ya la hemos trabajado, solamente me da el módulo. ¿Qué es el módulo de una magnitud física? Ya, yo les dije alguna vez un ejemplo. Ya, supongamos, si yo les digo, supongamos que de donde yo trabajo, desde este lugar donde estoy trabajando, ya al metro, no sé, al metro Baquedano hay 500 metros, supongamos, ¿ya? 500 metros. ¿Cuál sería la distancia entonces? 500 metros, solamente un numerito. Por otra parte, el desplazamiento es un vector que me da dirección y sentido. Entonces yo digo, yo camino 500 metros por Avenida Providencia hacia el metro Baquedano. Ahí yo le estoy dando, aparte del valor numérico que yo recorro, le estoy dando la dirección y el sentido. Esa es la diferencia entre una magnitud escalar y vectorial, que ya la hemos mencionado varias veces. Entonces, la distancia es una magnitud escalar y corresponde a lo que en realidad yo hago durante todo el camino recorrido. Por otra parte, el desplazamiento es un vector que solo lo que hace es unir la posición inicial con la final. ¿Ya? Por ejemplo, acá, supongamos que yo vivo aquí y para ir al negocio tengo que darme toda esta vuelta. Ese viene siendo mi distancia, mi camino recorrido, lo que está en verde. Por otra parte, mi desplazamiento solo es una flecha que une desde donde yo salí, de la casa, al negocio, que es donde yo llegué. ¿Sí? Y en el movimiento rectilíneo, el módulo de estas magnitudes puede que coincida, pero no siempre. Ya, pero pueden coincidir numéricamente por el hecho de ser una línea recta. ¿Sí? Ya chicos, la rapidez y la velocidad, muy similar a la distancia y el desplazamiento. La rapidez es la magnitud escalar en este caso, es la relación entre la distancia y el tiempo empleado. ¿Por qué escalar con escalar? Rapidez con distancia. Y la velocidad es la magnitud vectorial y es la relación entre el desplazamiento y el tiempo empleado. Lo mismo, vector con vector. Un ejemplo, al principio salen dos autos, ¿ya? Hay uno que se mueve a 10 metros por segundo hacia la derecha y hay otro que se mueve a 10 metros por segundo hacia la izquierda. En este caso, ¿qué podríamos decir nosotros? Podríamos decir que estos automóviles tienen la misma rapidez. Sí, porque tienen el mismo, ¿ya? Tienen el mismo valor numérico, por eso la rapidez es igual, porque es un escalar, pero tienen diferente velocidad. ¿Y por qué tienen diferente velocidad? ¿Tienen igual módulo? Sí, el numerito. ¿Tienen igual dirección? Sí, ambos se están moviendo así horizontalmente, pero tienen sentidos contrarios, ¿ya? Para que dos vectores sean iguales, tienen que tener igual módulo, dirección y sentido. Basta con que uno de estos tres sea distinto y vectorialmente ya no son iguales. Por ende acá, ¿tienen igual módulo? Sí, igual dirección también, ambos van horizontales, ¿sí? Pero van en sentidos contrarios, por ende como el sentido es distinto, la velocidad es distinta, ¿sí? ¿Qué son esas flechas? Esas flechas, recuerden que los vectores se pueden representar mediante flechas. Por ende, esas flechas me denominan que estoy hablando de velocidad, porque yo sé que el vector
Es que la velocidad es un vector y como se puede representar con una flechita, se pone una flechita arriba. Esa flechita me está diciendo que esa magnitud física es un vector, nada más que eso, ¿ya? Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo yo tengo dos autos que se mueven en la misma dirección y sentido. Dirección horizontal y los dos van en sentido hacia allá, ¿cierto? Pero tienen distinto módulo. Entonces en este caso, ¿por qué no tienen la misma velocidad? Porque a pesar de que tienen misma dirección y sentido, tienen distinto módulo. Yo les dije, los tres tienen que ser iguales, ¿ya? Y además tienen distinta rapidez. La rapidez basta solo con mirar los numeritos. Uno es 10 y el otro es 6. Como es distinto, también tienen distinta rapidez, ¿sí? Ya, estos son como conceptos previos, chicos, que tenemos que tener claro. La aceleración. Ya cuando usted, para la gente que maneja, o más o menos ven como a otra persona que maneja, cuando ustedes van manejando, por ejemplo, en la carretera, que en la carretera por lo general se anda un poco más rápido, ¿qué hacen? Las personas que manejan apretan el acelerador. ¿Y para qué apretan el acelerador? Para que aumente la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración aparece cuando la velocidad varía, ¿ya? La velocidad puede aumentar o puede disminuir, porque si yo igual voy manejando muy rápido, y yo quiero frenar, ¿qué hago con la velocidad? La disminuyo hasta, por ejemplo, llegar a velocidad cero en un semáforo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la aceleración? Primero que todo, como la aceleración se relaciona con la velocidad, y la velocidad es un vector, la aceleración también es un vector, ¿sí? Y se define como el cambio o variación de velocidad en el tiempo, ¿ya? ¿Qué es F e I? Final e inicial. Velocidad final menos velocidad inicial partido en tiempo. La variación de la velocidad partido en el tiempo. Esta es la definición en palabras y que se lleva a la formulita. ¿Por qué se refiere con la variación de velocidad? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo ir a, no sé, supongamos 10 metros partidos por segundo. Estoy recién saliendo, súper lentito. Y quiero acelerar. ¿Qué hago? Aumento mi velocidad. Si yo aumento la velocidad, estoy diciendo, por ejemplo, de 10 paso a 50 metros partidos por segundo, ¿ya? Cuando yo aumento la velocidad, estoy acelerando. En ese caso, la aceleración me va a tomar valores positivos. ¿Por qué? Voy a hacer un ejemplo súper rápido. Porque, supongamos que mi velocidad inicial, dijimos, era 10 metros partido por segundo. Y mi velocidad final, porque yo quise acelerar, aumentar la velocidad, va a ser 50 metros partidos por segundo. Entonces, al hacer esta resta, me va a quedar 50 final menos inicial, que es 10. Eso me da 40 y me da positivo. ¿Por qué? Porque aceleramos, porque aumentamos la velocidad. ¿Qué pasa ahora en vez de aumentar la velocidad si yo disminuyo la velocidad? Veamos por qué puede ser negativa. ¿Qué pasa si yo disminuyo la velocidad? Supongamos que yo voy a 50 metros partido por segundo y de repente vi el semáforo que se puso en rojo, por ende quiero frenar y quiero llegar a una velocidad final, esa va a ser mi velocidad final, igual a 0 metros partidos por segundo. Si esto yo lo reemplazo aquí, ¿cuál es final? 0. ¿Y cuál es inicial? 50. 0 menos 50 me da menos 50. Fíjense. ¿Cuándo entonces la aceleración me da negativa? Cuando yo no estoy acelerando, yo no estoy aumentando la velocidad. La aceleración me da negativa cuando yo desacelero, o cuando yo freno, o cuando yo disminuyo la velocidad, ¿sí? Por eso la aceleración puede tomar valores positivos y negativos. Positivo cuando yo acelero, aumento la velocidad, o negativo si yo desacelero o disminuyo la velocidad, ¿sí? Ahora, la aceleración también puede ser 0, ¿sí? Importante, ¿ya? Todavía no vamos a explicar bien, pero fíjense, ahí el ciclista no está quieto, está andando, y aún así tiene una aceleración igual 0. Eso es una característica de un tipo de movimiento que ya vamos a ver más adelante. Entonces, la aceleración puede ser positiva, negativa e igual a 0. Ya puede tomar esos tres casos. Y vamos con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ya nosotros ya definimos lo que era distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. Entonces ahora ya podemos hablar con un poco más de autoridad de esos términos. Vamos a ver qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si nosotros
si la aceleración disminuye, también disminuye la velocidad. Entonces ahí podríamos decir que también tenemos una velocidad negativa, ¿ya? Yo para disminuir la aceleración, si yo voy muy rápido y quiero desacelerar, ¿qué tengo que hacer? Disminuir la velocidad, ¿ya? Chicos, el movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia como MRU, ¿ya? ¿Cómo lo dice? Que sea rectilíneo quiere decir que se mantiene en una línea recta. Rectilíneo, trayectoria recta. Pero ¿qué significa uniforme? Que es algo que sea uniforme, que varía, ¿ya? Que varía de igual forma. Entonces, acá hay dos cosas importantes. ¿Qué es lo que es un movimiento rectilíneo uniforme? Es un cuerpo o, por ejemplo, un autito, como en este caso, que se mueve en línea recta porque es rectilíneo, ¿ya? Y que recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa eso? Fíjense. De aquí a acá pasó una hora, en una hora, y recorrió 70 kilómetros. Después de aquí a acá pasó otra hora más, una hora más, por eso dice 2, porque al principio ya transcurrió una, acá transcurrió una hora más y volvió a moverse 70 kilómetros. Y de acá a acá, de nuevo, porque acá ya llevamos 2 horas, acá ocurrió una hora más y ahí hacemos las 3 horas y también recorrió 70 kilómetros. Entonces, ¿por qué es uniforme? Porque recorre distancias iguales en tiempos iguales. En este caso, recorre 70 kilómetros cada hora, ¿sí? Como va recorriendo distancias iguales en tiempos iguales, fíjense, para calcular la velocidad, siempre me va a dar lo mismo, 70 dividido en 1, 70 dividido en 1, 70 dividido en 1. Cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales, la velocidad se mantiene constante. ¿Qué es lo que significa que se mantenga constante? Que la velocidad va a ser igual siempre. Por ejemplo, hay unos autos que tienen la posibilidad de poner la velocidad que se llama velocidad crucero, si no me equivoco. Ya, ¿qué es lo que hace el auto? Andar, por ejemplo, en la carretera siempre a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Ya? Eso es a que la velocidad sea constante. Por ejemplo, yo si les digo me estoy moviendo a velocidad constante, quiere decir que me estoy moviendo todo el rato con la misma velocidad, que no cambia. Y cuando pasa eso, yo recorro distancias iguales en tiempos iguales. Eso es súper importante para el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, nosotros describimos la aceleración, la definimos como la variación, ¿cierto?, de la velocidad. Si la velocidad no varía, porque acá no varía la velocidad, se mantiene siempre igual. Si la velocidad no varía, ¿vamos a tener aceleración? No. Entonces fíjense, esto era lo que yo les decía adelante. La gente tiende a pensar que porque la aceleración es cero, sí o sí el cuerpo está quieto, ¿ya? Yo en este momento, ¿cómo es mi aceleración? Cero, porque no me estoy moviendo, ¿ya? Eso es coherente. Pero también existen cuerpos, por ejemplo, como el ciclista, que tiene una aceleración cero. ¿Y por qué tiene una aceleración cero? Porque su velocidad no está variando, porque se mantiene siempre igual. Al mantenerse siempre igual y no variar, la aceleración también es cero. Entonces, cuando un cuerpo tiene aceleración cero, cuando está en movimiento rectilíneo uniforme o bien cuando está en reposo. Pero existen esas dos opciones, no piensen que la aceleración cero es ausencia de movimiento. No por yo estar quieta tengo aceleración cero. No, también puedo tener aceleración cero si me muevo con una velocidad constante. ¿Ya? Entonces, para resumir el movimiento rectilíneo uniforme, lo más importante, velocidad constante, ¿qué quiere decir? Que no varía. Eso tienen que poner ustedes en su resumen. MRU, velocidad constante, no varía, siempre igual. Como no varía, la aceleración es cero. Y además recorre distancias iguales en tiempos iguales. Como en este caso, que cada una hora recorre 70 kilómetros. ¿Sí? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuáles son las gráficas? ¿Ya? El tema de las gráficas es súper importante, chicos, porque en la PSU se trabaja mucho el análisis de gráficos para los movimientos. De hecho, yo las preguntas que saqué para esta clase, casi todas son de gráficos, porque eso es lo que sale en la PSU. Más gráfico que tanto cálculo así como, velocidad partido en tiempo, distancia partido en... No, es más que nada análisis de gráfico. Entonces nosotros tenemos que tener súper claro qué me da cada gráfico.
¿Sí? Cuando yo tengo un gráfico posición versus tiempo, ¿cómo puedo saber yo qué es ese gráfico? Porque fíjense, acá dice metro y acá dice S, posición por metro y tiempo por segundo. Entonces me dice que la pendiente de la recta, para la gente que ve la clase de matemáticas ya sabemos cómo calcularla, si yo tengo la pendiente de la recta, me da el módulo de la velocidad del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber yo que en realidad, supongamos que yo soy súper malo en memoria, ¿ya? Entonces, ¿cómo se saca la pendiente de una recta? ¿Ya? Arriba siempre se pone información del eje Y y abajo se pone información del eje X, ¿ya? ¿Qué tengo en el eje Y? En este caso tengo algo con metros, con posición, metros. Y acá abajo tengo algo con tiempo, con segundos. Fíjense, me dio metros partido por segundo. Y esto es la unidad de medida de la velocidad. ¿Por qué acá me hice el módulo? Porque solamente me da el numerito de esa variable física. No me está diciendo para dónde ni hacia dónde, no me está dando la dirección y el sentido. Solamente me está dando el valor numérico. ¿Ya? Por eso yo puedo decir que por la pendiente yo puedo obtener la velocidad. Ustedes podrían haber hecho este análisis. Supongamos que ustedes están en la prueba y se me olvidó qué representaba este gráfico. Entonces yo voy y digo, ya, a ver, la pendiente es eje Y siempre partido en eje X. ¿Qué hay en el eje Y? Algo con metros. ¿Y qué hay en el eje X? Algo con tiempo en segundos. ¿Qué es metro partido por segundo? Velocidad. Entonces la pendiente me da el módulo de la velocidad. ¿Sí? La velocidad, como es un vector, al igual que la aceleración, puede ser positivo o negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando la velocidad va aumentando. Fíjense en el gráfico en azul. La velocidad va aumentando, ¿sí? La velocidad aumenta, positiva. Por ende, pendiente positiva. Nosotros vimos que en matemática, cuando la pendiente era positiva, era así. Y que cuando la pendiente era negativa, era así. Igual que acá. Y en el segundo gráfico es cuando la velocidad es negativa. ¿Qué significa eso? Que va disminuyendo su velocidad. Por ende, pendiente negativa. ¿Sí? Ahora, alguien me pregunta, ¿el área debajo de la curva es igual al desplazamiento? Veamos. Supongamos que usted igual le dieron este gráfico y lo olvidaron. ¿Cómo saber yo si el área debajo de esta curva es igual al desplazamiento? Ya, supongamos que esta recta. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Es base, ¿cierto? El área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido en 2. Entonces, esta es la base del triángulo. Esa es la base, ¿ya? Esta es la altura y el otro es un número. La base es el eje X, ¿cierto? Está en el eje X. ¿En qué se mide el eje X? En segundos, ¿sí? ¿Y en qué se mide el eje Y, que es la altura? Se mide en metros. Me queda algo metros por segundo. Y eso no lo puedo simplificar. Para que fuera el desplazamiento solo me tendría que quedar metros. Por ende, el área abajo de la curva no me da el desplazamiento. Entonces, de este gráfico, yo aquí puedo sacar que la pendiente de la recta me da el módulo de la velocidad del cuerpo. Segunda gráfica. Fíjense, nosotros habíamos dicho que en un movimiento rectilíneo uniforme, porque esta es posición-tiempo, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por eso la gráfica es así. Nosotros habíamos dicho que la velocidad es constante, es siempre, siempre igual. Por ende, por eso la gráfica es una línea recta, no varía, es constante. Siempre vale lo mismo. ¿Sí? En este caso no tengo pendiente, así que no puedo sacar nada por la pendiente. Pero ahora podemos hacer el análisis que hice el compañero. ¿Qué pasa si yo saco el área de esta figura? Esto es un rectángulo. El área va a ser la base por la altura. ¿Cuál es la base? Es esto que está acá. ¿Y la base en qué se mide? En segundos. Y la altura, porque fíjense, esto es un gráfico velocidad versus tiempo. Y la altura, que esto que está acá, esta es la altura en qué se mide en metros partidos por segundo. Acá se simplifican los segundos y me queda algo con metros. Entonces sí, ahora sí el área me da el camino recorrido o distancia, que es lo mismo, ¿ya? Así yo puedo ir haciendo el análisis de qué me da un gráfico y qué no, más que aprendérmelo de memoria. Hay gente buena para memorizar, hay gente que no, y hay que saber cómo sacar información si no tengo buena memoria, ¿ya? Esta es la forma de sacarlo.
Ahora, como la velocidad es un vector, puede ser positiva y negativa. Si es positiva está por encima del x y si es negativa está por debajo del x. Nada más que eso, ¿ya? Y el último gráfico, aceleración versus tiempo. Ya nosotros dijimos que, porque aceleración versus tiempo. Acá tendría que haber tenido segundo al cuadrado. Ya. Nosotros habíamos dicho que en un movimiento rectilíneo uniforme, como la velocidad no varía y la aceleración se define como la variación de velocidad, como acá no varía es cero, por eso queda justo en el eje, porque es cero, no tenemos aceleración. ¿Sí? Por ende, la gráfica en movimiento rectilíneo uniforme de la aceleración en el tiempo es justo en el cero porque la aceleración es cero. ¿Sí? Chicos, chicos y chicas, muy similar para, ahora vamos con el ya muy similar para el movimiento rectilíneo uniforme variado, ya responde a su nombre. Movimiento, porque es rectilíneo, se mueve en una línea recta. Uniforme, porque hay algo que varía, pero uniformemente. ¿Qué quiere decir eso? Delante, ¿qué varía uniformemente? La distancia en el tiempo. Va variando siempre igual. Delante variaba cada 1 hora 70 kilómetros. Variaba, pero uniformemente, no 1 hora 70, la otra hora 50, no. Lo iba haciendo uniformemente, ¿ya? Y variado. En este caso, para este caso, ¿qué es lo que está variando uniformemente en este caso? Es la velocidad. Quiero que se fijen acá abajo. Acá abajo va un auto. En el tiempo 0 segundos tenía una velocidad de 25 metros partido por segundo. De aquí a acá transcurrió 1 segundo. ¿Y cuánto aumentó su velocidad? De 25 a 27 son 2 metros partido por segundo. De acá a acá, de 1 a 2 segundos, hay 1 segundo más. Y transcurrió de 27 a 29, 27, 28, 29. También varió en 2 metros partido por segundo. Y de acá a acá tenemos de 2 a 3 también 1 segundo, ¿ya? Y varió de 29 a 31. También su velocidad varió 2 metros partido por segundo. Entonces, fíjense, en este tipo de movimiento, la velocidad está variando uniformemente. ¿Por qué está variando uniformemente? Varía igual en los mismos periodos de tiempo. A eso se refiere con que haya un movimiento uniforme. Hay una variación, pero uniforme, ¿ya? Y la aceleración, recuerden que era esta variación de la velocidad, esta variación que se escribe con ese, yo puedo escribirlo, velocidad final menos velocidad inicial, esto es lo mismo que yo ponga este triángulo. En física, siempre que le salga ese triángulo, es la variación, es algo final menos algo inicial. La variación partido en el tiempo. Acá, en este instante y en este instante, ¿cómo variaba la velocidad de 2 en 2 en un tiempo de 1 segundo? Entonces, ¿cuánto es la aceleración? 2. Fíjense, en todos los casos la aceleración es 2. 2 metros partidos por segundo al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué se mantiene constante? ¿Qué es lo que no cambia? Es la aceleración. En el primer movimiento lo que no cambiaba era la velocidad y lo que variaba uniformemente era la distancia en el tiempo. En este tipo de movimiento, ¿qué es lo que se mantiene constante y no varía? Es la aceleración. Y lo que varía uniformemente es la velocidad. En este caso varía de 2 en 2 cada 1 segundo. Por eso, 2 dividido en 1 es 2. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, ustedes en su resumen, ¿qué tendrían que poner? MRU, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, no cambia. Aceleración 0, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿ya? ¿Qué es lo que se mantiene constante, que no cambia? Aceleración constante. La velocidad varía uniformemente. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta o disminuye de igual forma en los mismos intervalos de tiempo, ¿sí? Esas son las características principales para cada uno. Porque algunos conocen este movimiento como movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Por qué se denomina variado? Porque yo les dije, un cuerpo puede acelerar
o puede desacelerar. Esto mismo podría haber pasado, por ejemplo, al revés, que fuera de 31 a 29, a 27 y a 25 en la velocidad, que fuera disminuyendo su velocidad. Uniformemente también iría de 2 en 2, pero ya no iría aumentando la velocidad, iría disminuyendo la velocidad. Por eso es variado. Puede ser acelerado o desacelerado. Va a depender si aumenta la velocidad o disminuye la velocidad. ¿Sí? Claro, que algunos lo conocen como movimiento rectilíneo uniforme acelerado y movimiento rectilíneo uniforme retardado. Retardado porque va ya disminuyendo su velocidad. Pero es la misma idea que acá. La única diferencia es que en vez de aumentar, ya disminuye. Nada más que eso, chicos. Pero es exactamente lo mismo. Importante, fíjense la gráfica de posición versus tiempo. Es una curva. Por eso este tipo de gráfica usted no lo hacen analizar en la PSU, porque para ustedes sacar algo bajo una curva, porque esto ya sí es una curva, tienen que saber integrar. Y ustedes todavía no saben integrar. Pero así es la gráfica de posición versus tiempo para un movimiento, ¿ya? Para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, como el primer caso, o retardado, como el segundo caso, que aumenta la velocidad y en el otro caso que disminuye la velocidad. Y los más importantes acá, velocidad versus tiempo. Fíjense, delante, el primer gráfico, distancia versus tiempo, era de esta forma, porque recorría distancias iguales en tiempos iguales. Acá lo que es uniforme ahora es la velocidad varía de igual forma en tiempos iguales. Por eso la gráfica ahora de velocidad versus tiempo es de esta forma. ¿Sí? Y acá dice, la pendiente de la recta nos dará la aceleración. Supongamos que a usted la prueba se le olvidó cómo sacarlo, ¿no se acuerdan? Ah, ya, esto tiene pendiente, tiene pendiente. La pendiente siempre es eje Y partido en eje X. ¿Qué tengo en el eje Y? Tengo metros partido por segundo. ¿Y qué tengo en el eje X? Solo segundo. Esto como, el segundo abajo va a tener un 1, como si fuera multiplicación de fracciones. ¿Sí? El primero se mantiene, multiplico y el segundo se daría vuelta. ¿Cómo me quedaría? Metros partido por segundo al cuadrado. Ah, y eso es unidad de aceleración. Entonces, ¿qué me da la pendiente? La aceleración. ¿Sí? Para la gente que se la olvida. Y dice que el área bajo la recta nos dará el camino recorrido. Muy similar al otro. ¿Por qué? Veamos. Base por alto dividido en 2. Esta es la base y este es el alto del triángulo. Base por alto dividido en 2. ¿En qué este es el área, cierto? El área. ¿En qué se mide la base? La base del eje X se mide en segundos, ¿ya? Y el alto, que es el eje Y, se mide en metros partido por segundo. Se me simplifican los segundos y solo me queda metro. Ah, entonces el área me da el camino recorrido o distancia, que es lo mismo. ¿Ya? De esta forma, lo mismo, lo que dije antes. Para los que tienen buena memoria, súper. Para los que no, ya saben más o menos cómo analizar qué me puede dar un gráfico y qué no. Porque todos los gráficos, puede que en todos los gráficos yo pueda de alguna forma obtener el desplazamiento, pero no en todos se obtiene de la misma forma. ¿Sí? El compañero pregunta, ¿se puede sacar I2 menos I1? Sí, así se saca la pendiente. Si usted sabe calcular la pendiente así, entonces si calculas la pendiente tienes la aceleración. ¿Sí? Ya, chicos, gráfica, velocidad versus tiempo. Y finalmente, ya, la aceleración versus tiempo, que este es el último. Fíjense que en el movimiento rectilíneo acelerado o retardado, que es el variado, habíamos dicho que la aceleración era la que se mantenía constante. La aceleración era la que no cambiaba. Entonces, por eso es una gráfica, una línea así, que no cambia, porque la aceleración es la que se mantiene constante, ¿sí? Y dice que el área encerrada entre la recta nos dará el incremento de velocidad. ¿Qué significa eso? Me va a dar esta variación. No me va a dar ni la velocidad inicial ni la final. No, me va a dar esa diferencia, ese incremento, esa variación. ¿Ya? Y eso con el tema de las gráficas. Entonces ahora vamos a los ejercicios. Se van a fijar, acuérdense que yo los ejercicios que yo saco son de años anteriores, de PSU o ensayos oficiales, ¿ya? Y fíjense que son puras gráficas. Más que tanto cálculo con la fórmula, es análisis de gráficos. Súper importante saber analizar gráficos. Entonces, miren, dice,
El siguiente gráfico de rapidez versus tiempo, ¿sí? Describe el movimiento de un automóvil que se mueve en línea recta. ¿Cuál es la distancia recorrida por el automóvil durante 20 segundos? Importante el tiempo que me pide, porque acá me dice 20 segundos, acá en el X está el tiempo, quiere decir que tengo que calcular de aquí hasta acá, o sea, todo. Pero existe la posibilidad que no me diga 20, que me diga, por ejemplo, en 10 segundos, y ahí solamente tendría que calcular de aquí hasta acá. Entonces es súper importante el intervalo de tiempo, el cual me está pidiendo información, ¿ya? Entonces, miren, ustedes van a llegar acá y van a decir, hoy se me olvidó qué me daba este gráfico. Entonces yo puedo empezar, siempre empiecen por el área porque es el más fácil. Ustedes van a decir, que a ver si yo, empecemos por ejemplo con el área de este de acá. ¿Qué pasa si yo calculo el área de esto? ¿Qué me da? Es base por alto. La base se mide en segundos, ¿cierto? Que esta es la base, en segundos, y este eje de acá es metros partido por segundo. Se me simplifican los segundos, entonces quiere decir que el área bajo esta gráfica me da el camino recorrido, ¿sí? Ya, entonces ya sé lo que me da esta gráfica, ¿ya? Pero esa es la forma de ustedes recordar, si es que en el caso de la prueba se les olvida, cómo yo obtener información con este gráfico en específico que es velocidad versus tiempo, ¿sí? Entonces dijimos que el área, ya descubrimos que el área me da el camino recorrido, la distancia, que es lo mismo. ¿Qué tienen que hacer ustedes en estos casos? Formar figuras conocidas. Por ejemplo, esta es una figura conocida, es un rectángulo. Y la otra figura conocida es este triángulo que está acá arriba. Saco las áreas por separadas y después las sumo, nada más que eso. Vamos a sacar primero el área del triángulo. ¿Cómo saco el área del triángulo? Base por altura dividido en 2. Esta es la base. ¿Cuánto mide la base? Va de 0 a 10. Entonces la base mide 10. Base por altura. ¿Cuál es la altura? Es esta de aquí. La altura va de 10 a 20. ¿Cuántas unidades tengo ahí? 10 más. Entonces base por altura dividido en 2. Esto me da, puedo simplificar el 2 con un 10 y me quedaría en 5, ¿cierto? Y este de acá abajo me quedaría en 1. 10 por 5, 50 dividido en 1 es 50. Y después saco el área del rectángulo. ¿Cómo se saca el área de un rectángulo? Multiplico la base por el alto. ¿Cuánto es la base? Va de 0 a 20, por ende tengo 20 unidades. Y la altura de aquí a acá, voy de 0 a 10. ¿Cuántas unidades tengo ahí? 10. 20 por 10 es 200. Y ahora solo tengo que sumar esto más esto, que es 250. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra D. Muy bien ahí a todos los compañeros que dijeron 250. Entonces, ejercicio número 1, que es del ensayo oficial de admisión 2018, 250 metros es el camino recorrido, ¿sí? Vamos con el ejercicio. Chicos, las alternativas no están acá porque fíjense las alternativas cómo son. Son muchas, no me alcanzaban. Entonces vamos a analizar el gráfico y después vemos las respuestas, ¿ya? Dice, un objeto se mueve en línea recta variando su velocidad. Si la velocidad varía significa que tiene algún tipo de aceleración. Esa conclusión hay que empezar a sacar. Como lo muestra el siguiente gráfico de velocidad en función del tiempo. Velocidad y tiempo. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor su aceleración en función del tiempo? ¿Qué me está pidiendo? Me está diciendo, oye, extrae esta información que está en este gráfico y llévalo a otro gráfico distinto, pero que ahora en vez de velocidad-tiempo sea aceleración versus tiempo. O sea que aquí sea segundos y acá sea metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso me está diciendo. Extrae la información de acá y llévala allá. Entonces, miren, intentemos hacerlo sin las alternativas. Cuando va de 2 a 4, ¿ya? Está aumentando su velocidad. Si aumenta su velocidad, ¿en cuánto la está aumentando? En 2 unidades, ¿ya? Pero esa gráfica así significaba que aumentaba la velocidad de forma uniforme. Cuando la velocidad aumentaba uniformemente, quería decir, ¿ya? Entonces que tenía una aceleración constante. Y si aumenta la velocidad, ¿ya?
Si aumenta la velocidad, quiere decir que aquí vamos a tener una aceleración positiva. ¿Sí? Cuando acá me sale que la velocidad es constante, quiere decir que no cambia la velocidad, significa que aquí la aceleración es nula. Después aquí está disminuyendo la velocidad. Si disminuye la velocidad, quiere decir que la aceleración es negativa, ¿sí? Después acá quiere decir que la velocidad se mantiene constante. De nuevo, aceleración cero. Y si acá aumenta su velocidad, quiere decir que es una aceleración positiva. Entonces me tendría que quedar algo así, ¿ya? Más que tanto gráfica, me tiene que quedar una aceleración positiva, cero, negativa, cero y positiva. ¿Sí? Recuerden eso, anótenlo por ahí. Entonces yo les voy a presentar ahora las gráficas y ustedes me van a decir cuál es la más correcta. Voy a esperar que contesten, ¿ya? Recuerden, primero era aceleración positiva, 0, negativa, 0 y de nuevo positiva. ¿Sí? Voy a esperar que alguien más dé sus respuestas. Y lo otro, importante, para la gente que está diciendo la letra B, ¿ya? Cuidado con eso de que aumenta, disminuye. Miren. Sí, ya, ahí está muy bien lo que están, porque la B no es que esté mal, pero tienen que entender algo. Voy a volver atrás, ¿ya? Yo dije que la aceleración aumentaba, que la velocidad aumentaba, no la aceleración. Si la velocidad aumenta, la aceleración dijimos que como distancia, velocidad igual varía en los mismos tiempos, ya, ¿cómo va a ser la aceleración? Va a ser constante, pero constante positiva. Acá la aceleración va a ser cero, ¿se entiende? Acá la velocidad es la que está disminuyendo, no la aceleración. La aceleración es constante, pero es negativa porque disminuye la velocidad, ¿ya? Aceleración y velocidad, dos cosas distintas. Después aquí la aceleración es cero, y acá la aceleración también aumenta de forma constante, pero como aumenta la velocidad, entonces la aceleración es positiva. Y es por eso, como dijeron sus compañeros, que la alternativa correcta es la letra D. Fíjense, aceleración positiva y constante, aceleración cero. Aceleración negativa y constante, aceleración cero, y aceleración positiva y constante. ¿Por qué no puede ser la B? Porque acá yo estoy, aparte podríamos al tiro haber eliminado la B. ¿Por qué? Porque en este instante la aceleración no está siendo cero. Entonces ahí ya no podía responder al segundo intervalo. Ahí yo la podía eliminar al tiro. Esta puede que hayan tenido más confusión porque usted dice, aumentó la velocidad, cero, disminuyó la aceleración. Aquí sí podrían haber tenido problemas, ¿ya? Pero que conste que aumente la velocidad de forma uniforme significa que la aceleración se mantiene constante. La gráfica de cualquier cosa constante es así, ¿sí? Ya. Entonces, por eso que en estos casos la alternativa correcta es la letra D. Acá tenemos aceleración positiva porque aumentaba la velocidad constante. Acá tenemos aceleración cero, acá tenemos aceleración negativa constante y lo mismo que vimos, aceleración cero y aceleración positiva constante. ¿Sí? Es por eso que la alternativa correcta para esta pregunta es la alternativa D. ¿Sí? Para la gente ahí que tuvo esa confusión de que la aceleración aumentaba. Lo que aumentaba, ¿ya? Lo que aumentaba era la velocidad, no la aceleración, ¿sí? Ya, chicos, entonces pregunta 2, alternativa D. Ya. Y vamos con nuestra última pregunta. ¿Ya? Nuestra última pregunta, también fíjense, también gráfica, pero ahora es posición versus tiempo. ¿Sí? Y esta es de la PSU Admisión 2017. Ya. Entonces, dice, el siguiente gráfico, chicos, no peleen, no vale la pena perder tiempo con ese tipo de gente, concentrémonos aquí a la gente que está atenta, ¿ya?
Chicos, entonces, el siguiente gráfico muestra la posición de un cuerpo en función del tiempo. Posición en función del tiempo, ¿sí? Donde M, N, ¿ya? Y P, Q, R y S son puntos de la curva del gráfico. Entonces, si el cuerpo se mueve en línea recta, es correcto afirmar, ¿sí? Ya, chicos, entonces, en este caso, yo sé que el tema de la gráfica es un poco difícil, porque a no todo el mundo como que nos cuesta ver, como que a la gente nos cuesta ver qué es lo que nos da. Quiero que se fijen en algo, ¿ya? Todos los gráficos nos pueden dar información, por ejemplo, yo de este gráfico puedo obtener distancia, puedo obtener rapidez, de otro gráfico distinto puedo obtener lo mismo, pero ¿cómo? ¿Ya? Como son gráficos distintos, la información se obtiene de forma distinta, ¿ya? Eso es lo importante, que no todos los gráficos se obtiene igual la información. Entonces, miren, quiero que hagamos, como nos quedan unos minutitos, que hagamos un poco de análisis de este gráfico. Antes de ver las respuestas, fíjense que acá me habla de rapidez y de distancia. Entonces, yo en este gráfico, ¿cómo puedo saber yo qué obtengo? ¿Qué les dije yo? Chiquillos, empiecen a analizar el tema de del área. En este caso, el área. ¿Ya? El área, que es esto, ¿sí? El área, que es esto, ¿cómo se calcula? Como base por alto. ¿Cuál es la base? Está en segundos y el alto está en metros. ¿Hay algo que se mide así? No, porque la distancia se mide en metros. La rapidez se mide en metros partido por segundo. Y la aceleración se mide en metros partidos por segundo al cuadrado. No hay nada con esa unidad de medida. Eso significa que el área no me va a dar ninguna información de esa, ¿ya? Eso podría yo decir primero. A diferencia de los otros gráficos, ¿sí? Miren, voy a volver un poquito atrás. Por ejemplo, en este gráfico, si yo hacía ese mismo análisis que hicimos recién, ¿ya? Habíamos llegado, esto para la gente que como que está un poco complicada, habíamos llegado a que, por ejemplo, si yo calculaba el área de esto, era la base y el alto, o sea, X, y la base ¿en qué se mide? En segundos, ya porque es el eje X, y el eje Y, que es el alto, se medía en metros partidos por segundo. Se simplificaba a medio metros. Entonces, ahí sí puedo obtener una variable mediante el área. En este otro no. En este otro no puedo obtener una variable mediante el área, perdón. ¿Ya? Lo más probable es que con la pendiente sí pueda obtener algo. Pero en este caso yo puedo obtener información directa del gráfico. Por ejemplo, yo puedo decir que el gráfico se empezó a mover a los 0 segundos y estaba en la posición 0. Acá, al segundo 1, estaba en la posición 5, ¿cierto? Ya se había movido 5. En el tiempo 2 segundos estaba de nuevo en 5 y así. Este es 4, 5. Entonces vamos analizando las alternativas. Dice, A, entre M y P la rapidez es de 5 metros partidos por segundo. Si me habla de rapidez, yo tengo que obtener la distancia. Recuerden que la distancia y el desplazamiento no es lo mismo. En la distancia, como es un escalar, no me importan los signos, solamente el numerito. En cambio, en un desplazamiento sí me importa el signo, ¿ya? Entonces, dice, entre M y P la rapidez media es de 5 metros partidos por segundo. Entre M y P, entre aquí y acá, ¿ya? Entonces, quiero que se fijen en esta gráfica. Ya, acá lo más probable es que la pendiente me vaya a dar la rapidez. ¿Por qué? ¿Sí? La pendiente es eje Y partido en eje X. La pendiente es el eje Y partido en el eje X. ¿Qué hay en el eje Y? Hay metros y en el eje X hay segundos. ¿Sí? Entonces, en este caso, metros partidos por segundo. Yo podría sacar el valor de esta pendiente, ¿ya? Y al sacar el valor de la pendiente obtendría la rapidez. Saquemos el valor de la pendiente. Este es el punto 0,0 y este es el punto menos 5,1. Veamos cómo se calcula la pendiente. La pendiente se calculaba como I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Así se calcula la pendiente, ¿sí?
Ese es un menos 5, se ve feo, pero es un menos 5. Si este yo lo denomino mi x2, este va a ser mi y2. Y este va a ser mi x1 y por ende mi y1. ¿Sí? Entonces dice y2 menos y1. ¿Cuánto es y2? 1. ¿Y cuánto es y1? 0. ¿Cuánto es x2? Aquí está x2. Era menos 5. ¿Y cuánto es x1? Es 0. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿cuánto me dio acá? Me dio 1 partido en menos 5. Como me está hablando de rapidez, a mí no me importa el signo, me importa solamente el numerito. Entonces yo podría decir que la rapidez es de 1/5 positivo. No me importa el signo, solo el número, ¿ya? Metros partidos por segundo. Acá, si no tiene pendiente, significa que va a ser. Acá la rapidez ya sacamos que es 1/5. Y si acá no tiene pendiente, la pendiente es 0. 1/5 más 0 es 1/5. ¿Sí? 1/5 más 0 es 1/5. Entonces, ¿la rapidez es de 5 metros partidos por segundo? No, es de 1/5. Alguien dice, ¿no es 1, menos 5? Ay, chicos, sí. Perdón, tienen razón. Volvamos a hacerlo. Voy a volver a borrar. Bien ahí a los compañeros que se dieron cuenta del valor. Espérenme. Ahí está. El punto de acá no era menos 5,1, era 1, menos 5. Ahí sí. Ya. Y el de acá era 0,0. Ahí sí, perdón. Pero es lo mismo. La pendiente, ¿cómo se calcula? I2 menos I1 partido en X2 menos X1. ¿Sí? Vamos a poner que en este caso, ya este va a ser, sí, es 1,0. Este es I2, este es I1. Este es X2. Este va a ser X1 y 1. Ahora sí, I2 menos I1. ¿Cuánto es I2 menos I1? Es menos 5 menos 0. Y acá, ¿cuánto es esta de acá? Es menos, va a ser 1 menos 0. Me está dando que la pendiente entonces es menos 5, ¿cierto? Entonces, en este caso, si la pendiente es menos 5, ¿sí? Sí, chicos, no importa el signo. ¿Por qué? Porque en este caso, si la pendiente, ¿por qué es menos 5? Porque es negativo, ¿cierto? Y me dice del punto M entre M y P. M y P, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, fíjense, este de acá es menos 5 la pendiente y acá es 0. Menos 5 más 0 me da menos 5. Por ende, la rapidez, que solamente es un escalar, es 5. Eso estoy esperando. Sí. Ahora, cuidado, porque este ejercicio, si no me equivoco, esto es verdadero, ¿cierto? Menos 5 y 0. Entonces, ¿la rapidez 5? Sí, porque me está pidiendo el escalar, o sea, el escalar, no el vector. Pero, cuidado porque la D también es verdadera, ¿sí? Yo cuando, si usted lo calculan es falso. Falso, pero la D también es verdadera, ¿sí? Este ejercicio tiene ese error. Ahora, yo no estoy segura si este estaba en la admisión o lo creé yo. Puede que yo me haya equivocado en algún signo, supongamos que acá haya dicho menos 5. Es lo más probable, porque yo cuando computarizo esto, ¿ya? Y cuando computarizo esto lo paso yo con mis manitos. Entonces lo más probable es que yo me haya equivocado con el signo, me haya equivocado con algún dato, ¿ya? Pero supongamos que, ¿ya? Analicémoslo así como está. Así como está es verdadero, ¿ya? Pero ojo, ¿con qué tienen que tener cuidado? Lo más probable es que esta opción haya sido menos 5 metros partidos por segundo, ¿sí? Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hubiese sido menos 5 metros partidos por segundo? ¿Esa es la rapidez? No, ahí hubiese sido falso, ¿ya? Entonces, lo más probable es que yo me haya equivocado, por favor pongan atención en esto, en pasar esta alternativa,
Ya lo más probable es que haya acá dicho menos 5 metros partido por segundo. Si hubiese dicho menos 5 es falso, a pesar de que me da menos 5. ¿Por qué? Porque la rapidez es un escalar. Y si es un escalar, solo me importa, ¿ya? Solo me importaría el numerito. Ahora, acá, la D, para la gente que sabe que la D es verdadera, veamos por qué es verdadera. Eso es lo que quiero hacer. Voy a borrar esto de aquí. Ya, entonces, en este caso, ¿cuál es? El ejercicio 3. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya. En este caso, ¿por qué el desplazamiento sí es verdadero? Porque ya estamos en la hora. Dice entre P y Q. Entre P y Q. ¿Sí? Entre P y Q, chicos. Me está preguntando, ¿cuánto se desplaza? Para yo sacar el desplazamiento en este tipo de ejercicios, yo tengo que decir, ya, en el tiempo S, ¿en dónde está? Está en el tiempo acá. Este es el 5, 6, lo más probable es que te sea el 7. En el tiempo 7, ¿ya? ¿En dónde está? Está en 10, porque recuerden que el desplazamiento es final menos inicial, me importa solo de donde yo salí hasta donde yo empecé. Aquí. Este es 7. Entonces en el tiempo 7, ¿en dónde está? Está en 100 metros. Y en el tiempo, acá en P, ¿en dónde está? Está en menos 5. Y es final menos inicial, o sea, va a ser 10 menos 5. Y eso me da 15 metros. Por eso la alternativa D es la verdadera. ¿Sí? Ya, chicos, entonces en este caso lo más probable es que yo haya tenido un error al pasar el ejercicio, porque yo sí sabía que la alternativa correcta era la letra D, ¿ya? Entonces me comprometo a ver bien el ejercicio para ver si yo me equivoqué en traspasar algo o qué. Pero ¿por qué el ejercicio, la alternativa correcta era la D? Porque fíjense, en el tiempo 7, que es el tiempo donde está en Q, ¿en dónde se encontraba? En 10 metros. ¿Y en dónde está P? En menos 5 metros, ¿sí? Y para sacar el desplazamiento siempre es final menos inicial. ¿Cuál es el final? Q, que es 10, menos el inicial. Menos, me da 15, porque menos con menos es más. ¿Sí? Entonces la alternativa correcta para este ejercicio es la letra D. Pero me comprometo para la próxima clase, apenas empiece la clase, ver si yo me equivoqué en pasar esto o qué error hay acá con la letra A. ¿Sí? Y así resuelvo las dudas de los otros compañeros que quedaron con la duda de la letra A. No sé si yo me equivoqué en pasar algo o qué. Pero la alternativa correcta es la letra D. Ya, chicos, entonces así en este caso el área ya vimos que no me da nada. Porque el área, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de este pedacito chiquitito. ¿Qué es el área? Sería este por este. ¿Este en qué se mide? En segundo. La base y el alto en qué se mide? En metro. Me queda algo metro por segundo. Y no hay nada de esto que se mida de esa forma, fíjense. Algo se mide en metro, el metro partido por segundo, metro por segundo al cuadrado, pero nada en segundo por metro. Entonces el área, en este caso, no me da nada. Eso es lo importante, ¿sí? Y la próxima clase seguimos con movimiento. Hay que ver, no sé, yo me imagino que caída libre, lanzamientos verticales, pero seguimos todavía con el tema de movimiento, ¿sí? Chicos, nos falta entonces, me comprometo a ver este temita sin falta. Apenas empiece la próxima clase, resolvemos esta duda y continuamos con los ejercicios. Para la gente que haya quedado dudas con el análisis de gráficos, ¿sí? Por favor, miren esta parte, que es lo que me da, que es la parte de la clase que yo le decía, tal gráfico me da esto, el otro me da esto otro, y así se le va a hacer un poco más fácil analizar gráficos, ¿ya? Ya, estamos en la hora, entonces me comprometo con eso que quedó pendiente, y muchas gracias siempre por aportar positivamente, chicos, y con respeto, que son la gran mayoría, ¿sí? Nos vemos entonces el próximo jueves, recuerden, a la misma hora. Que tengan un lindo fin de semana largo y que lo pasen muy bien.